¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Em, Les habla aquí una vez más su hermano y buen amigo Anthony Valenzuela. En esta ocasión con un tema también muy particular, en un tema muy interesante que lastimosamente es muy mal comprendido e interpretado en muchas iglesias. Em, en esta ocasión vamos a analizar ciertos textos bíblicos porque, si insisto, analizar estos temas nos va a llevar a muchas partes de la Biblia, pero vamos a analizar ciertos textos bíblicos donde em, con la sabiduría que nos da Dios vamos a poder entenderlo fácilmente. Pero antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedirle la dirección a Dios para que Él nos ayude a entender su palabra. Oremos. Aquellos que pueden ponerse de rodillas, lo hacen, y aquellos que lastimosamente no, por respeto, inclinan su cabeza. Empecemos entonces. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Dios mío, porque tú por misericordia nos tienes aquí una vez más estudiando tu palabra. Te pedimos y te rogamos que al empezar esta meditación, este pequeño estudio, tú nos sigas ayudando junto a tu Santo Espíritu a entender tu palabra, para así, querido Padre, también poder explicársela a aquellos que quieren saber de ti, que quieren comprender de ti, Dios mío. Por ello, querido Dios, todas estas cosas te las pedimos y te las suplicamos humildemente, como también al mismo tiempo te las agradecemos, en el bendito nombre y por los méritos suficientes de nuestro amado y eterno Salvador Jesús. Amén. Muy bien, ya habiendo orado, ya habiendo pedido la dirección a Dios, comencemos con esta pequeña meditación. Muy bien. Si uno de alguna manera, ya sea que tenga algún contacto o ya sea que haya establecido una conversación, ojo, conversación, no discusión ni nada, conversación, ya sea con algún hermano evangélico o católico, eh, de alguna manera estos textos, mejor dicho, específicamente son de sus favoritos para especificar que la ley, los 10 mandamientos, fueron abolidos. Miren, porque dice así en Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ojo, entonces, ¿qué quiere decir de alguna manera? Que no nos va a dominar. Sigue diciendo, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de alguna manera quiere decir que es algo inmerecido, que es algo que de alguna manera sabemos que nosotros como seres humanos somos pecadores y no necesitamos el tema de la ley. O sea, el tema de la gracia, lo que Dios nos da, es algo que nosotros no merecemos. Muy bien, sigamos. Pero antes de de continuar, recordemos algunas cosas. Primero, el apóstol Pablo no era cualquier persona. Como muy bien se dice allí, era un teólogo, un erudito de la ley. Era muy inteligente Pablo. Prácticamente así como en nuestros tiempos un Albert Einstein. Seguimos. Por ejemplo, Pedro lo reconoce en su carta en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16. Miren. Dice así. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 al 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Ojo, entonces a Pablo se le reconoce, aparte de un hermano y muy amado, así como Daniel, así como Gabriel le dijo a Daniel, que es muy amado allá en el cielo, Pablo también. Entonces, sigue diciendo, la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas. Ojo, casi en todas, no en todas, casi en todas. Sus epístolas, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas cosas entre las cuales hay difíciles de entender. Ojo una vez más, algunas difíciles de entender. Entonces, como casi todas sus epístolas y algunas difíciles de entender. Esto no quiere decir que porque sea difícil no se va a estudiar. Al contrario, uno debe pedirle más sabiduría a Dios, tiene que orar más, ayunar más para poder entenderlo junto con la ayuda de Dios. Difícil de entender, las cuales los indoctos, ojo, aquellos que no entienden, inconstantes tuercen. Entonces, hasta aquí que dice Pedro que aquellos indoctos tuercen las sagradas, los escritos de Pablo. Y no tan solamente eso, miren, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos indoctos no solamente tuercen, malinterpretan los escritos de Pablo, sino que también malinterpretan otras escrituras, o sea, otras partes de la Biblia. Sigamos entonces. En la carta de Pablo se nota el profundo conocimiento de él al momento de escribir. Recordemos que Pablo era muy inteligente, era muy sabio. Bueno, y digo era muy sabio porque, bueno, ya murió. Ahora, por ejemplo, en el libro de los Hechos, él fue alumno de un erudito que se llamaba Gamaliel, siendo que él era uno de los mejores profesores, eruditos rabinos en los tiempos de Israel. Entonces, de alguna manera, Pablo era muy inteligente. No fue alumno de cualquiera, sino que fue alumno de este gran profesor Gamaliel. Si usted busca en la historia, va a encontrar muchísimas cosas sobre este personaje bíblico, Gamaliel. Pero por medida del tiempo no nos vamos a detener en ello. Ahora, si continuamos, en Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la ley, bajo maldición. Ahora usted me da, ¿vio, hermano? Entonces, si usted guarda la ley, está bajo maldición. Pero vamos a ver más adelante. Miren, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Yo le hago una pregunta. ¿Dónde fue escrita los 10 mandamientos? ¿En un libro o en piedras? Respóndasela. Sigamos. Vayamos entonces a Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, donde dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, Jesús nació bajo la ley. Miren, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, continuemos. En Gálatas capítulo 3, versículo 22 y 23, donde dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, vayamos entonces una vez más a Romanos capítulo 3 versículo 19, donde dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio
de Dios. Ahora, mis hermanos y hermanas, antes ya de terminar, yo le pongo un ejemplo. No es necesario ir a la Universidad de Harvard, no es necesario tal vez tener un doctorado, no lo es. Miren, con respecto a la ley, si usted va y ve en los videos anteriores con respecto a en que bajo qué pacto estamos, ya sea el antiguo o el nuevo, usted se va a dar cuenta al mismo tiempo a qué es lo que se refiere Pablo, de alguna manera, cuando habla de estar bajo la ley, o si se está bajo la gracia, o que estamos bajo la gracia. Y también, si usted ve los videos más anteriores, también si ve con respecto a las fiestas solemnes, usted también se va a dar cuenta a qué es lo que Pablo habla allí. Ahora, yo le pongo un ejemplo muy fácil de entender. Si un conductor va por la pista en un auto a 100 kilómetros por hora y pasa el semáforo, se pasa el semáforo en rojo. ¿Quién es el malo allí? ¿El conductor o el semáforo que de alguna manera si se pasa el rojo, la luz roja, el policía, o acá en Chile el carabinero, le va a poner una multa? ¿Quién sería el malo ahí? ¿El semáforo por tener la luz roja o el conductor que se pasó a más de 100 kilómetros por hora en luz roja? Si su respuesta es que el conductor es el transgresor, está muy bien, porque mire, lo mismo pasa con el tema de los 10 mandamientos. La ley, los 10 mandamientos de Dios no son malos. Nosotros somos los malos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí los 10 mandamientos me dicen no mates, no mientas. Entonces, si yo quiero mentir, traspaso los 10 mandamientos. Traspaso el mandamiento de no mentir. Lo mismo pasa con este ejemplo muy claro que le pongo. Entonces, el policía, o carabinero acá en Chile, le va a poner una multa. Lo mismo pasa con el tema de los 10 mandamientos. A mí se me va a poner una multa. ¿Y cuál es esa multa? Morir. Eso es lo que a mí, lo que los 10 mandamientos me piden cuando yo los traspaso. Hierro en el blanco. Ahora, entonces, como muy bien sabemos también al mismo tiempo, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es tardo para la ira. Entonces, Dios tiene misericordia de mí y me dice ya, está bien, te perdono. Pero vamos entonces al ejemplo del policía. El policía también le dice, ya, está bien, te perdono. Pero tú no te vas a ir libre. Porque de alguna manera igual tienes que pagar. Entonces es allí donde entra Jesús y de alguna manera nos defiende y Él se pone como intercesor delante entre el Padre y nosotros, o entre Dios y el hombre. Es un puente. Ahora, ¿por qué? Miren, leamos este versículo para ya estar terminando. En Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8, donde dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, aquellos que se está bajo la ley es porque están en pecado. Así de simple. Es porque se está en pecado. Porque si uno transgrede la ley, los 10 mandamientos, ¿a mí de qué me van a decir? Oye, pero tú eres un fornicario, un asesino, un mentiroso, un idólatra. ¿De qué me va a decir si yo estoy en perfecta comunión con Dios? De nada.
Pero si yo soy un transgresor, si soy un idólatra, si yo transgredo, si yo mato, si yo fornico, los 10 mandamientos a mí me van a condenar. Pero no porque los 10 mandamientos sean malos, sino porque yo soy el malo. Yo. Bueno, y me pongo como ejemplo yo para no ofender a nadie. Yo soy el malo. Los 10 mandamientos no son los malos. No me obligan a mí a nada. Sino que más bien me cuidan de no hacer daño a mi prójimo y de no dejar de amar a Dios. Eso es más que nada, de alguna manera, en una explicación simple y básica. Obviamente sabemos que hay más textos bíblicos donde nos pueden explicar a mejor amplitud con respecto a esto. Pero ya que el tiempo no nos ayuda tanto, entonces se explica de una manera más simple. Porque también recordemos que hay algunas personas que de alguna manera no tienen ese conocimiento, ya sea tanto así de la Biblia. Bueno, de alguna manera yo también tengo que entender más de la Biblia, pero a medida que pasa el tiempo, uno va entendiendo las cosas de Dios. Por ejemplo, en estas cosas, así como dice Pedro, que las cosas que escribió Pablo, las cartas que escribió Pablo, son casi todas difíciles de entender. Pero no significa que es imposible de entender. Porque al fin y al cabo, ¿quién le dio la sabiduría a Pablo? Fue Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, para terminar, los 10 mandamientos no son malos. Nosotros somos los malos. Así que mis hermanos y hermanas, espero que les haya servido de muchísimo esto. Y espero de alguna manera también que lo compartan con aquellas personas que les es difícil entender algunos temas de, como por ejemplo, qué es estar bajo la ley y la gracia. Espero que les haya servido de muchísimo. Les deseo las mejores bendiciones. Nos vemos en una próxima ocasión.